Ahora con Ximena Gauto Acosta, que es especialista del mundo del empleo y la tecnología y da clase en la Universidad Torcuato Di Tella. ¿Cómo estás, Ximena? Muy buenos días. Julieta Tarrés te saluda. ¿Qué tal, Julieta? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por levantarte un feriado a esta hora y hablar con nosotros. No hay problema. Doble agradecimiento para esta mañana. Estaba leyendo distintos informes respecto de este miedo que hay que la inteligencia artificial no solamente se quede con puestos laborales de personas que hoy trabajan en fábricas o en mundo corporativo, pero también ¿qué pasa con aquellos, por ejemplo, trabajadores que sí trabajan en tecnología que tienen el mismo temor? O sea, ¿qué análisis podés hacer de esta situación presente en el mundo? Estamos nosotros frente a un cambio tecnológico que es diferente a los anteriores, ¿no? La inteligencia artificial es un tipo de tecnología que reproduce procesos cognitivos humanos. ¿Y eso qué significa? Y bueno, significa que tiene esta capacidad de pensar, de hacer tareas que hasta acá eran el centro de la economía del conocimiento. Lo que pasa desde los últimos 2, 3 años es que la inteligencia artificial empieza a reemplazar, pero lo que reemplaza son tareas, no trabajo completo. Y justamente el fin de semana leía una nota que decía que en Estados Unidos, lejos de haber bajado, por ejemplo, la contratación de programadores, Sí. hay un índice que dice que en los últimos 6 meses aumentó un 18%. Entonces, la distinción es clave, reemplaza tareas y reemplaza personas que no usen inteligencia artificial. Sin embargo, no es que va a llevarse puesto todo el trabajo, sí lo cambia y lo transforma. Claro. Entonces vos decís, hay tareas que hoy no serían imposibles de ser sustituidas y después hay tareas que claramente son sustituidas por la automatización, es decir, son tareas mecánicas o tareas repetitivas, entonces hay no solamente la tecnología, sino una inteligencia superadora que hace la tarea, esa misma tarea que hace un humano, la hace más rápido. Dicho esto, si lo miráramos del lado positivo, ¿cuál es la ventaja de tener un aliado como un agente dedicado en la inteligencia artificial? A mí ¿Cuánto más me gusta la productivos? idea, Claro, me gusta la idea de inteligencia aumentada, ¿no? exacto. Y hay algo un poco que yo veo en mi trabajo generalmente, y es que lo que empieza a pasar es que quien sabe usar inteligencia artificial empieza a ganar Es tiempo, verdad. tiempo operativo. Entonces, después viene otra discusión, que es la diferencia entre eficacia, eficiencia y transformación. Porque yo puedo ser más eficiente haciendo una tarea repetitiva. Ahora, la pregunta es, ¿esa tarea tenía sentido? ¿Soy más eficaz en mi capacidad de innovar y de adaptarme porque ahorro tiempo? Me parece que la pregunta clave hoy es mucho más de rediseño de trabajo que de reemplazo de trabajo. Pero bueno, en general lo primero que sucede con cualquier tipo de tecnología, y más con esta en particular, es que te asusta, porque todo cambio asusta. Claro. Pero hay una ventana de oportunidad. Sí, tal cual. ¿Ustedes qué tipo de trabajos están haciendo si es que hacen análisis en UTDT? ¿Y qué tipo de carreras hay hoy en la universidad, al menos en la Universidad de Di Tella, pero también me imagino que también pasa en otras universidades privadas y públicas, para ayornarse con esta nueva tecnología que mucha gente no la entiende? En mi caso en particular, yo doy clases en educación ejecutiva, con lo cual nosotros Claro, trabajamos con empresas. Si bien la universidad está en un proceso de transformación, hay nuevas ingenierías, hay carreras basadas en datos, sí. todo lo que tiene que ver con programas de formación para empresas empieza a incorporar la lógica de la inteligencia artificial a la tarea cotidiana. ¿Y a qué me refiero con esto? El objetivo no es que todos seamos programadores, sí que todos seamos mucho más expertos en automatización personal. Y en eso en particular, nosotros por lo menos en los programas para empresas, trabajamos mucho en enseñarle a la gente a embarrarse, ¿no? Como a salir de esta primera etapa que era la curiosidad de cómo puede funcionar la inteligencia artificial, de le puedo pedir que me haga una receta con lo que tengo en la heladera, le puedo pedir que me ayude con Claro. un programa de bienestar, le puedo pedir que me haga un análisis o incluso ahora le puedo pedir que me ayude a repensar mi trabajo. Entonces, desde ese lugar, por lo menos en educación ejecutiva, todo el tiempo estamos buscando integrar, insisto, no para ser programadores, sí para aprender a incorporarla a nuestras tareas cotidianas. Y una cosa interesante en esto es que nadie sabe cómo usar la inteligencia artificial en el trabajo como la persona que hace hoy el trabajo. Es verdad Y eso eso. te da una gran ventana de Claro, oportunidad. porque de alguna manera vos la usás como complemento, pero tenés que saber qué está haciendo, porque vos no podés delegarle una tarea que es tu responsabilidad, porque la inteligencia artificial es muy inteligente, pero se puede equivocar.
Sí, y no solo se equivoca, sino que además hay una condición clave. Quien tiene que tomar las decisiones de si el trabajo es de calidad o no, es la persona que es dueña de la tarea. Claro, Porque la inteligencia artificial tiene ciertas características. Por ejemplo, lo hace menos ahora, pero la inteligencia artificial alucina porque está exacto. entrenada para ser agradable, para decirte, de hecho a todos nos pasa, vos trabajás con ChatGPT, por ejemplo, y lo que te dice es qué buena idea, qué inteligente lo que aportás. Bueno, hay que entrenar hoy el pensamiento crítico, hay que desafiar la información que te da y sobre todo hay que validar que sea correcta. Bien, está bueno lo que decís. Cuando vos me decís que das clase en posgrado o en estudios superiores, me imagino que sería de maestría para arriba, ¿es un curso especial? ¿Son clases dentro de maestrías o posgrados? ¿Cómo está estructurado? Nosotros lo que tenemos son programas abiertos. De hecho, ahora, la semana que viene, arranca uno nuevo que tiene que ver con gestión de proyectos en tiempos de inteligencia artificial. Hoy el desafío que tenemos es básicamente aprender a pensar, esto del pensamiento crítico aplicado. Luego, el aprender a aprender. Nosotros cada Sí. vez en ciclos más cortos tenemos que aprender nuevas habilidades. Y por último, aprender a colaborar con otros. Y esto tiene que ver justamente con aprender a colaborar con personas y tecnología. Entonces, dentro de esa línea, lo que desarrollamos son o programas abiertos donde la gente puede venir y anotarse, hay más cortitos, hay más largos. Luego está, por supuesto, toda la parte del MBA, donde ahí Claro. nosotros trabajamos, o por lo menos mi materia tiene que ver con agilidad de innovación, cómo prepararnos ya no para un cambio, prepararnos para el cambio. Y hay muchos programas cortos y sobre todo la invitación para todo el mundo es animarse a probar cosas nuevas, ¿no? A trascender tu expertise y lo que te trajo hasta acá para realmente empezar a aprender cosas nuevas, desarrollar nuevas habilidades. Nosotros tenemos que pensar que en los próximos 3 años, porque es de acá al 2030, que faltan 3 años y medio, el 39% de las habilidades que requiere el trabajo no van a servir. Y la pregunta clave, independientemente de programas o formación específica y académica, es cuánto las personas nos estamos animando a aprender y a ser incluso hasta autogestivos con ese aprendizaje. Bueno, muy interesante. Y por último te quiero preguntar qué estadísticas ves en Argentina respecto, si tenés, de otros países de la región. Argentina siempre fue un early adopter de la tecnología. Por ejemplo, si miramos el mundo fintech, vemos el desarrollo que tenemos para el manejo del dinero respecto a otros países o incluso otros países vecinos. ¿En la inteligencia artificial está pasando un poco lo mismo o todavía estamos atrasados? No, estamos, y de hecho estamos un poquito más arriba de la media de Latinoamérica, pero sí, Argentina siempre ha sido un país early adopter de tecnología. Yo creo que también es esta cosa que tenemos los argentinos de que somos un poquito incómodos, discutidores, investigamos, Claro. y bueno, eso también se revela en el uso de tecnología. El país que más usa inteligencia artificial en el mundo es Australia, por ejemplo. Mira, Estados Unidos está en el puesto 12, y ese es un dato bastante curioso. Y sí hay una cosa que es distinta, que es que en general en países en desarrollo la inteligencia artificial está mejor percibida. claro. En los países que están más desarrollados hay más preocupación por el impacto que tiene en el uso de recursos, hay más preocupación en el reemplazo de las tareas, pero la verdad es que para nosotros es todo oportunidad. Y me parece que es una tecnología que puede democratizar, por supuesto, el acceso a nuevas condiciones, va a heredar, o sea, los mismos problemas que tiene cualquier transformación tecnológica, porque tiene que ver con que tengas acceso a Internet, con que tengas una computadora o un teléfono disponible. Entonces ahí vamos a tener que proveer a la gente del elemento para acceder a la tecnología, pero sí hay muy buena predisposición. Estamos en el nivel de Latinoamérica un poquito más encima y con mucho para transformar trabajos y oficios. Tiene ese doble impacto. Excelente. Muchísimas gracias, Ximena, por el tiempo y por haberte levantado hoy feriado. No hay problema. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Bueno, ahí la escucharon, Ximena Gauto Acosta, especialista en el mundo del empleo y la tecnología, docente en la Universidad Torcuato Di Itela, como contaba. Yo quería preguntarles a Juanjo y a Paula cómo usan la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, para trabajar. Yo la uso mucho. A ver, por ejemplo. Lo que hago es, voy abriendo, ¿te acordás la Encarta? Sí, la enciclopedia. La enciclopedia. Claro. O inclusive que también cómo funciona hoy un poco Wikipedia.
creo que tiene algo que ver, voy abriendo iconos. Entonces, por ejemplo, no sé, busco Colombia. Entonces Sí. me dice Colombia, la capital es Bogotá. Entro a Sí. Bogotá. Me dice Sí. Bogotá tiene tantos habitantes. Bueno, digo, ¿cómo sos habitante colombiano? O sea, mantenés una conversación en capas. Sí, porque de ahí voy llegando a lo que es digamos, dentro de lo que es, entre comillas, la investigación periodística, aunque sea un detalle Sí. chiquito, un artículo, Sí. para poder llegar a lugares a los que no podría haber llegado de otra manera con esa velocidad o con esa rapidez o con esa precisión. Bien. Entonces, Esto es ChatGPT. Sí. Ok. ChatGPT. Y usás una conversación. Claro, Porque viste porque- que ahora tenés muchas capas para uso de la inteligencia, que es proyectos, programación. En Sí. este caso es la conversación. LLM. Siempre que yo pongo un tema por el cual quiero tener un resumen, quiero saber de qué se trata o entenderlo, porque a veces las noticias son, por ejemplo, Juli me pasa noticias económicas, no es que sean recontra complejas, pero yo no entiendo el tema. Entonces cuando lo paso por la inteligencia artificial, me hace un resumen en el que yo puedo entender Te lo lo que está simplifica. diciendo, que es lo que necesito, entender la noticia. Sí. Después la voy a contar como quiero. Bien. Ahora, una vez que me llega esa noticia, que yo la tengo ahí, que ya después voy abriendo, no lo que me sugiere muchas veces, porque me dice, ¿querés que te haga un resumen sobre...? Y yo le digo, no, lo que quiero es que me digas qué es... Está muy bien eso. Boomerum. Entonces me pone, bueno, Boomerum es un bla, bla, bla. Entonces ya tengo el dato ese que no lo tenía en la noticia y, Claro. y ahí tengo algo más para... Esperá, te hago una pregunta. Vos, antes de empezar a usar esa conversación con ChatGPT, ¿vos le dijiste a la inteligencia artificial cuando la configuraste quién sos, qué No, haces? no, Bueno, porque yo uso de todos lados. Pero y es a veces- fundamental que hagas sí, eso. igual Ah, a veces, ¿sí? es que a veces... hay sí, que programarlo. Sí. No, es fundamental. Porque a veces me pone, es verdad, me dice, lo querés a veces le pido cosas en tono humorístico, me dice, lo querés en tono humorístico, lo querés serio, lo querés... Entonces le Pero- tengo que volver a decir cada vez lo mismo. Vos tenés que usar, por ejemplo, Siempre la misma. en el caso de Juanjo, que tiene dos sombreros, uno periodístico, uno humorístico. Sí. Deberías usar una inteligencia artificial, por ejemplo, el ChatGPT, diciéndole que vos sos Juanjo, locutor, Humorista. Sí. que trabaja en radio a la mañana con información, etcétera, usa efemérides, tiene esta personalidad, bla, 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 bla. En Gemini, por ejemplo, le decís, hola, soy Juanjo, tengo tantos años, soy humorista, hago monólogos, hago stand-up, ta, 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 ta. Entonces, cuando usas una o la otra, la respuesta va a ser diferente al mismo Juanjo. Ok. ¿Está bien? Sí, sí, claro. Y entonces te va a ayudar, ¿por qué? Porque va a buscar la información que a vos te sirve y no cualquier información. Te va a hacer una especie de curaduría. Sí, o una búsqueda más... Más exhaustiva. Claro. Y es fundamental que vos le des de dónde tiene que sacar la información. Por ejemplo, si, eso lo hago yo. si vos le subís el artículo de El País, que yo te paso, por ejemplo, Sí, el diario claro. El País de España, le decís, hacemos un resumen de esta nota y después le decís, bueno, ahora busca en este mismo medio qué significa tal cosa. Claro. Si vos se lo soltás y no le decís la referencia, Sí. lo va a buscar en internet. Ah, y ahí ok. te la trae de cualquier De lado que cualquier puede lado. incluso no ser real. Sí, bueno, eso me pasó, que cuando yo le Ahí conté es cuando que, alucina. que me enojé, Claro. que a veces pone mal una efeméride, digo, pero pusiste mal. Y me dice, uy, sí, perdoná. Porque vos le tenés que decir, por ejemplo, si vos encontraste una página de efemérides, Sí. tenés que saber que Es- esa página tiene buena información. Claro. Entonces después le decís siempre, haceme un calendario de efemérides Claro. de este link. Bueno, por ejemplo, la página que yo uso, la de La Nación, del Sí. diario, me parece una de las más precisas con el tema de las efemérides. Bueno, entonces le pones el link. Claro, Pero lo copias. claro. Yo hago ¿Ves? eso también. Bien. No sé, necesito pedirle información, por ejemplo, algún contexto de algún fichaje, jugador o algo. Bueno, quiero que, si el movimiento se va a hacer de Italia a Inglaterra, quiero que revises en la Gaceta dello Sport y en Daily Mail. No sé, te pongo un ejemplo. Le pones de dos Guardian. fuentes. Exacto, le pongo dos fuentes y que revise de ahí. Está bien. Sí, pero lo hago así. Pero vos Y- configuraste, le dijiste yo, hola, soy Paula No, Salamanca. pero sí entiende, por No, ejemplo, no porque le he decimos. dicho cosas. No y entiende. me dice, pero, o no sé. Entiende porque- por contexto, pero no entiende quién sos. Claro, porque me dice como, bueno, ¿quieres esto para radio, para tele, para Porque tal vos cosa? ya le Me habrás nombra- dicho una vez. Claro, ya Claro, sabe. es más, me nombra el noticiero, me nombra Sport Center. Porque vos le debes haber Me dicho, lo- sí, me lo haceme nombra. un Claro. informe para Sport Center una vez y la memoria Le ya queda. la tiene Ahí le incorporada. queda. Sí. Pero vos Bueno, tenés lo que uso entrar a eso. perfil y decirle, soy Paula Salamanca, trabajo a la noche en Sport Center, a la mañana en tal lugar. Tengo frío. Soy friolenta. No, bueno, pero lo hago mucho para esto, para que me pase, por ejemplo, le digo, necesito que revises en Opta tal cosa, tal estadística, y me hace cuadros de estadísticas Exacto. de jugadores, Eso lo de hace equipos, Claude. todo. Eso no lo puede Eso hacer. lo hago con Claude. Claro, y le porque pongo un no hay esfuerzo. no hay otra inteligencia que Viste grafique. que se puede modificar el tema del esfuerzo, como cuánto quieres usar, si máximo, mínimo. Esos bueno, son los tokens. Eso, lo uso como... No, no es el esfuerzo, es usar O este sea, esfuerzo lenguaje entre que pesa comillas. menos. Bueno, pero me gusta como que sea bien específico, así que... No, está muy bien, pero tenés que aprender cómo configurarlo para que no te haga
no te dé una respuesta que sea incorrecta o que esté sacada de un lugar donde Claro. no vale. Otra cosa, esto es la conversación con la IA. ¿Qué pasaría si yo tuviera un agente dedicado, que es lo que yo hago, para que trabaje por mí? Que es un paso más. Claro, porque vos lo dejás trabajando. Ahora, en este momento, está haciendo mi informe para hoy a la tarde. En este Claro. momento. Y yo no le dije ¿Qué le nada tienes? más. ¿Una compu aparte? Tengo una computadora dedicada, se llama agente dedicado, y yo la configuré para que esa computadora, mientras Julieta está al aire, esté haciendo la tarea. Y la tarea implica... excelente. No, en serio. La tarea implica haceme un resumen gráfico Sí, yo- de estos por ejemplo, cruzame la base de datos del tipo de cambio con la canasta básica y el IPC, le tiro las bases de datos y haceme un gráfico de líneas con una curva amarilla para el IPC, una curva verde para el dólar y una curva violeta para... Y entonces, con esa comparación, yo de ahí saco una conclusión una vez que tengo la placa o el gráfico listo. Es formidable. Me imagino la inteligencia Y los artificial. mercados a la mañana hace lo mismo. Claro. Me imagino la inteligencia artificial de Juli diciendo, ay no, ahí viene Julieta. Ay, lo de Juanjo es más fácil. Lo de- No, al contrario, la ¿Cuándo viene inteligencia Franco, la artificial... inteligencia artificial? Vos estás pensando como un humano vago. Es La verdad, inteligencia artificial sí. dice, qué bueno que Julieta me organiza y me pide esto por fuera, así no tengo que estar conversando con Mirá. ella cada rato. De esta toma, dice, hoy viene el vago este que nunca no te he configurado nada. ¿Me entendés? Pero yo les cuento todo esto porque no estamos muy habituados a utilizar la tecnología para el trabajo y para mí es fundamental. No, A mí me resuelve, me Y saca lo que tiempo. dices del tema de las fuentes es importante. Sí. O sea, ya uno sabe de dónde obtener aproximadamente información calificada, que esté Sí. bien y todo. Bueno, ir a esas fuentes, o no sé, o tráeme un resumen de los últimos 6 meses de noticias acerca de Enzo Fernández. Claro. Cuando- Bueno, me lo resume por temática, etcétera. O sea, ese tipo de cosas sí te agiliza bastante. Hay un software gratuito online que se llama Notebook LLM. A O ver. LM, porque No. LLM es como se llama el lenguaje que utiliza la Sí. inteligencia artificial. Sí. Si vos usas esa aplicación, vos lo que haces es embeberle un documento y decirle, convertime esto en un podcast. Y por ahí es un PDF eterno, por ejemplo, un paper económico, y yo se lo tiro ahí y me hace un audio que yo lo escucho de mi casa al gimnasio. Y me resume todo. Claro, es fantástico. Chicos, Sí. ay, a ver. Ay, qué Y canchera. ustedes siguen charlando con la inteligencia Y artificial. nosotros sí. Como Y si fueran sus amigos cuando- invisibles. Cuando pedís un precio, Sí. yo veo que empieza a buscar y a leer y te busca 4 o 5 lugares y en base a eso te va poniendo los precios. Eso está bueno también. No, porque también te permite comprar. Entonces Claro. vos decís, yo ahora quiero cambiar el horno y quiero que me busques en la Argentina, en comercios online, todos los precios sobre este modelo. Y Claro, te tira todas las todo. ventanas y los links para Claro. hacer acceso a la compra. Lo que antes estaba, por ejemplo, en Booking, cuando querías saber Exacto. cuál era el precio del Claro. hotel más barato y te decía cuál era el precio más barato para poder contratar el mismo Es hotel. infinito lo que se puede hacer. Increíble. Pero a medida que vas aprendiendo te das cuenta cómo sacarle más el jugo y de esa manera lo tenés de tu lado. En lugar de perder el trabajo, vos vas a tener un plus para trabajar mejor Total. que tus pares. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Hoy Porque... te trajiste el pullover de Bellota y estás brillante, ¿eh? ¿Quién soy yo en las No, superpoderosas? Bellota es Pau. Yo soy Bellota, tú eres ay, ¿cómo es? Bombón. Bombón. Ah, yo soy bombón. Y Bombón. con este suéter parezco. Eres Bombón. Tengo el envoltorio y, Y todo. Helio es burbuja. Sí, Helio es burbuja. Helio es burbuja, Helio es burbuja. o Juanjo es su defecto cuando no está Helio. también. 9:03 de la mañana. Now. Tengo el título y el local, pero armar el consultorio se me hace imposible. Esta jugada ya la vi. Necesitas el paquete profesional del Ciudad, 100% bonificado. Trae tarjetas, terminal post, caja de ahorro en dólares y chequera. Ahora sí salimos a la cancha. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Para más información de las condiciones y limitaciones aplicables, consulte en bancociudad.com.ar. Vigencia del 28 del 1 al 2026 al 31 del 12 del 2026 en todo el país. La batería es William, mi batería es William. Disfruta las mejores picadas con Baquiano Almacén. Una combinación perfecta de vinos seleccionados, quesos y fiambres premium. Ideales para acompañar cada previa, cada gol y cada festejo en grupo. Hace tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para celebrar como corresponde. Descubrí más en su Instagram, @Baquiano Almacén. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrá fragancias, maquillaje, cuidado personal, deco, hogar y mucho más. Comprá online o visitanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo.
8:05 de la mañana, actualicemos el tiempo. Bueno, vamos a actualizar porque, bueno, hay tormentas muy cerca, como les contaba en el primer repaso. Esto es en Entre Ríos, provincia que está bajo alerta, al igual que gran parte de Corrientes y el este de Santa Fe. Recién hace un rato pasó una tormenta muy cerca de Gualeguaychú y se notaba que tenía granizo, así que está bien puesto el alerta en esa zona. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores va a continuar el cielo cubierto, hoy con viento sudeste bastante intenso. El viento ya soplaba a casi 30 kilómetros por hora del sudeste de Aeroparque, así que va a ser una jornada con viento intenso del sudeste, cielo mayormente cubierto y una máxima que va a estar en torno a los 14 o 15 grados. Yo no descartaría que pueda haber alguna lluvia aislada. Vamos a estar vigilando porque están bastante cerca las lluvias y las tormentas, como les contaba, en Entre Ríos. Y otra zona que está bajo alerta naranja hoy, es gran parte de Mendoza, sobre todo el sur-sudeste de Mendoza por nevadas. Así que esa zona también está complicada, todo lo que es zona cordillerana, desde Mendoza hacia el norte con nevadas y viento intenso, así que va a continuar complicado seguramente el paso Cristo Redentor, y la previsión para los próximos meses es que continúe el pasaje de sistemas de tormenta por esa zona. Tormenta me refiero a nevadas en zona cordillerana, así que esa zona va a continuar complicada. Pero bueno, para resumir, hoy en la ciudad de Buenos Aires y alrededor es la máxima, 14 a 15 grados, cielo mayormente cubierto, ventoso, viento del sudeste, y no descartamos alguna lluvia aislada. Abrazo ese, gracias. Hasta luego. Presentó el clima William Hope, la cobertura médica que eligen las principales empresas del país. Sea cual sea el pronóstico, que tus planes no se detengan. ¿Dónde estamos? Tu actualidad no se detiene.
Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. 9:12 de la mañana, Romina Wiener, ¿cómo está el tránsito a esta hora? Bueno, sigue tranquilo, Juli, estamos en Qué este suerte. feriado y hay poco hay poco tránsito en todos los accesos a Capital Federal, en calles y avenidas de la ciudad. En Capital ha mermado muchísimo, ¿no? Y en todas las provincias, te digo, es el contexto de un día de feriado. Ahora se está dando un choque, hablando de los peatones, una mujer ha sido atropellada en Segurola al 1700. Ahí el tránsito está cortado en forma parcial, trabaja el SAME para poder asistirla. Y otro choque y vuelco, este es en Bolívar 300 entre Moreno y Avenida Belgrano, es el segundo vuelco de la mañana. Así que a transitar con mucha precaución. Yo les cuento siempre que los días de feriado los choques suelen ser más violentos que los días de semana cuando hay alto tránsito, y eso tiene que ver que las calles o las avenidas están mucho más liberadas, despejadas y hay más velocidad. Entonces los impactos suelen ser más fuertes. Así que bueno, transitar con paciencia, precaución, tranquilos. Hoy los que estén emprendiendo el regreso a la vuelta a casa desde la costa atlántica, hacerlo con tranquilidad, a recordar la importancia de llevar siempre las luces bajas encendidas y todos los ocupantes del vehículo tener colocado el cinturón de seguridad. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, operan todos con un esquema de feriado, así que a tener en cuenta este dato a la hora de elegir el transporte público. Bien, excelente, muchas gracias. Chau, chau. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now. 97.9. 9:14 de la mañana, hablamos ahora de la victoria de River, la primera para el equipo del Chacho Coudet en este torneo. Ayer en el Monumental, 2-0 frente a Argentino Juniors, con el debut además de Thiago Almada, una ficha importantísima realmente para River en lo que tiene que ver con este engranaje del equipo, con un mediocampo mucho más ofensivo y sobre todo con soluciones, ¿no? Para encontrar justamente esos resultados. Con un Thiago Almada que, bueno, tenía solamente 5 entrenamientos con el equipo, que tuvo la posibilidad de debutar ayer a la noche, pensando también en lo que va a ser esa serie de Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe. Thiago Almada por izquierda, Freitas por derecha, con un Ángel Correa que gravita allí en la mitad de la cancha por detrás del 9, llámese Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré, pero bueno, que le dio una mejora importante realmente al equipo. Minuto 36 iba a llegar ya el desahogo para River, un remate de Thiago Almada, un bloqueo de parte de Kevin Gutiérrez, pelota que quedaba suelta, y ahí aprovechaba a Gonzalo Montiel para anotar el 1-0 con ese rebote en esa posición que a veces le gusta ocupar a Cachete, ese lugar entre comillas de 9, y anotaba así el primer tanto. Se terminaba la sequía, 399 minutos de River sin convertir gol. El último había sido por Copa Argentina en ese compromiso frente al Aldo Civi, gol de Rafael Santos Borré, y a partir de ahí no sabíamos nada en materia de goles para el conjunto millonario. Y se estaban enfrentando a Argentino Juniors, que intentó reaccionar sobre todo en el segundo tiempo, con un López Muñoz que tuvo algunas opciones, incluso un gol que termina anulado también por fuera de lugar, y otro remate que se estrellaba en el travesaño. Y River, que tuvo la posibilidad de ampliar el marcador, lo hizo ya sobre el final del partido por un penal que se sancionaba, un agarrón sobre Ángel Correa, una falta en el área. En la primera instancia se da continuidad a la jugada y ya dentro del área, bueno, la caída entonces de Correa para la sanción del penal, y así el 2-0. Les decía entonces, Thiago Almada siendo determinante realmente para cambiarle la cara al equipo. Fue el jugador que más veces tocó la pelota, 72 toques en 83 minutos y un 91% de pases exitosos. Recomendación, la nota de Vicente Muglia en el diario Olé acerca del análisis realmente de la presentación de Thiago Almada en el partido del día de ayer. Una mala para River, la lesión de Gonzalo Montiel, se retiró en el inicio del segundo tiempo, un tema en el aductor izquierdo en lo que tiene que ver con su partido número 200 con esta camiseta, bueno, así se retiraba, con hielo en la zona y demás, y sería baja para el partido en la ciudad de Bogotá, y ahí empieza también el Chacho a ver cómo reemplazarlo, porque Giovanni González,
que es el jugador que tendría que estar en esa posición, no está en la lista de River por Copa Sudamericana, entonces tendrá que usar algún central en esa posición o lo que mencionábamos anteriormente, retrasar alguno de los volantes. Thiago Almada sí están en lista, está Ángel Correa, está Rafael Santos Borré, está Otamendi y está también Tobías Andrada, así que veremos qué solución se toma en ese aspecto. Recuerden, Marcos Acuña también con baja, y bueno, esas son novedades de un equipo que se prepara para tener su viaje el día de mañana y llegar allí a Colombia para el partido el miércoles en la noche en la ciudad de Bogotá, allí en el estadio El Campín. ¿Qué significa que una persona siempre interrumpa las conversaciones? Yo trato de no hacerlo, pero a veces la ansiedad me gana. Quería debatirlo esto. ¿Qué piensan? Pero espera. ¿Pero qué piensan? Yo creo que es por ansiedad. En mi caso, si yo te interrumpo a vos cuando estás hablando en general, trato de no hacerlo y menos al aire, porque soy consciente de que es incómodo para el que esté escuchando. Pero si uno interrumpe a veces... Juli, no, espérate. Claro, si uno interrumpe pasa eso. Es como, a mí me da ansiedad que me interrumpa y ella le da ansiedad no esperar a que yo termine. Hablen todos, todo el tiempo que quieran. ¿Qué es eso? ¿Es eso? Pau, ¿qué pensás? Yo creo que es un tema... Primero puede ser de ansiedad, pero me parece que también es como algo de protagonismo. Bien. Sí, de mucho querer ego. Mostrar... Sí, y no siempre es consciente. O sea, creo que no siempre lo hacen como por anular al otro, sino que quieren mostrar su punto, quieren expresar su opinión, etcétera, y por eso están interrumpiendo todo el tiempo. Entre eso y también, bueno, un tema de escucha, ¿no? Te das Falta cuenta. de escucha activa. Sí, te das cuenta O sea, que la gente que interrumpe todo el tiempo no escucha, no está atenta también a Pero cosas. vos lo decís por los medios o en la vida. En la vida y en los medios también. Claro. En los medios. Ahora les voy a leer lo que dice la psicología. Claro, mira, el doctor Juanjo dice... Parece que... lo veo con el lapicito anotando, como si estuviéramos en terapia. Y vestido de negro. Y dice, claro, bueno, te voy a dar mi devolución, dice ahora. Y me, vos hace, decís, me hace reír mucho Hernández de la consola. No, a lo que voy es... para mí, voy a decir algo. Hay dos posiciones. Una es que porque te interesa mucho lo que está diciendo el otro y querés participar. Y otra también porque no te interesa y estás interrumpiendo para decir lo que vos querés. Es cierto. Hay un poco y un poco. Doctor, ¿puedo hacer una intervención? Obvio. Es para debatir esto. Mi intervención sería esta. Si yo le estoy contando a una persona algo que a mí me pasa, ¿no? Sí. Y la persona está interviniendo para opinar y yo no le pedí opinión, ¿está bien? No, eso es otra cosa. Bueno. Lo que pasa es que para mí lo más... Pero esto es muy empático. Para mí lo más importante es que a la otra persona le interese escuchar lo que estás diciendo. Y acá ya entra el afecto en el medio, ¿se entiende? Sí. Es como, bueno, te interrumpo porque quiero que charlemos de esto, pero... Como tener un ida y vuelta. Sí, tal cual. No, porque si no hay conversación. Hay un monólogo. Naturalmente, pero después hay personas que quieren interrumpir para poner su opinión sobre la tuya, de lo que fuera, no solamente política o religión, hablo de pavada, de la vida. De los bizcochos de grasa. Entonces, ahí está el tema. Bueno, lo que dice la psicología. ¿Qué dice? Falta de respeto o egocentrismo. Lo típico, lo mío es más importante que lo tuyo. Ego. Bien. Tiene razón Paula. Segundo, también lo dijo Paula y lo dijiste vos. Punto para Paula. Hasta ahora vamos 1-0-0. Vale. ¿Cómo interrumpen, chicos? No se puede hablar. No. Segundo, ansiedad, necesidad de protagonismo, miedo a que se olviden lo que querés decir o ganas de ser el centro de atención. Paula dijo 2, 3, sí, 1, 0. Sí, tercero. Tercero, sí, obvio. No escuchar la verdad. Estás pensando en que vas a responder en vez de escuchar. ¿Viste? Esto pasa mucho en las entrevistas en la radio. El sesgo de confirmación. Bien, perfecto. Claro. Dicen algo y yo no estoy de acuerdo, entonces le digo lo que a mí me parece para tratar de convencer al entrevistado que diga lo que yo estoy diciendo. Claro. Eso pasa bastante. Sí, eso es el sesgo de confirmación. Sí. Yo quiero que piense como yo, no que me contradiga. Pasa mucho, obvio. Es cierto. Y el oyente quiere que piense o como la conductora o como el entrevistado, depende de qué lado esté. Claro. Sí. Terrible. Cuarto, impulsividad. Algunas personas no pueden frenar y largan lo que piensan ya. Eso somos Paula y yo. Yo soy peor que Paula todavía, ya me di cuenta. Yo digo cualquier cosa. Yo también digo cualquier cosa, pero sobre los temas que no domino. Sí, pero no, yo también. Pero, estoy haciendo autocrítica. Pero es familia, Yo tengo familia italiana, mezcla italiano español, pero más italiana. Y los italianos opinan de todo, sabemos de todo, gritamos. Por eso los argentinos somos así. Me parece que sí. Quinto y último, baja tolerancia a la frustración. No bancan los silencios o que el otro hable mucho. Eso es tremendo. Tremendo. Que el otro hable mucho y que no te dé lugar a hablar a ti.
Ay, qué desesperante. ¿No viste? Hacés silencio al aire y todo el mundo se incomoda. Y vos decís, ¿por qué si es silencio? Sí, está bien eso, jugar un poco con La con el muletilla silencio que es también. la falta de hacer el espacio para el silencio. Sí, claro. Y la muletilla está muy mal Mirá, vista en el hago teatro. silencio y enseguida Juanjo tiene Ay, que sí, hablar. me desespero porque no puede tolerar que yo haga silencio, Nos que estoy ahogamos. manejando, ponerle el barco en este ratito. Sí, claro. Y con ese pullover además, ¿cómo voy a dejar pasar? No, Me bueno, encanta hay tu que, pullover, hay que estar acostumbrado. a Gané esto. entonces. Ganaste, 3-0. Gané. 3-1-0. Competitiva. No, pero pará, hay otro tema acá que es muy fundamental. A ver. El otro día viene una amiga de vivir en Inglaterra. Sí. Escuchen esto porque es genial. Y me dice, me subí al auto de la persona que me vino a buscar con otra amiga, eran 3. Ella iba atrás y las otras 2 adelante. Ajá. Una manejaba y la otra al lado, y esta que recién aterrizaba en la Argentina de nacimiento, es decir, conoce el folclore, empezó a preguntar cómo estaban las cosas, qué pasaba con A, con B, con C, por los políticos, por las personas. Dice que una de las 2 le dijo, no, porque fulano es bipolar. Y ella se quedó, porque hace más de 15 años que vivía afuera. Dice, ¿cómo van a hablar así de una persona con un diagnóstico que no tiene? ¿Entendés que le choqueó? Claro. Y yo le digo, claro, nosotros somos en Argentina, cualquiera habla de cualquiera, diagnosticamos a cualquiera sin saber, decimos que fulanito tiene este problema porque nos parece, o criticamos sin conocer el contexto, y es muy argentino para eso y para criticar cualquier tema que no conocemos. Bueno, y para hablar exactamente sobre el otro, para interrumpirte, para Lo mismo. cortar. Total. Así tengas un conocimiento o no, pero yo siento eso, que falta mucha escucha. Pero Hay- en Colombia, ¿cómo es? No. Bueno, con la cara nos dijo todo. O sea, no escuchas. Y siempre estás esperando un medio silencio para interrumpir al otro, para contradecirlo. No, pero espérate, que es que así no es. Claro. Y no te tomas el tiempo de escuchar y decir, ¿sabes qué? Puede que llegues a tener razón, sino que eres como un Google, un buscador constante, Sí. Claro. que da respuesta todo el tiempo de manera inmediata. Bueno, aún ahí- así, teniendo errores. Ahí falta un poco de empatía, por ejemplo. Si yo les vengo y les cuento a ustedes un problema que tengo con Maquena a la mañana, por ejemplo. Sí. Y ustedes me dicen, no, ¿sabes lo que pasa? Que vos te tenés que mudar. Y yo no te estoy preguntando si me tengo que mudar. Una Yo te opinión. yo te estoy contando lo que me está pasando, y como no puedo dormir, vengo irritada, y entonces vos me das una solución que yo no quiero tomar y se pudrió. ¿Entendés? Y eso pasa en la vida. Yo vengo con una amiga que me está contando un problema con el hijo adolescente y digo, no le pones límites. ¿Y ella qué le importa lo que yo pienso? Y Me está sí. contando un problema. Exacto, te está contando. Entonces, volviendo para cerrar con esta chica que viene a vivir a la Argentina después de muchos años, me dice, yo me tengo que adaptar porque ahora resulta que todo el mundo opina sobre la vida ajena y yo no estoy acostumbrada. Vos fíjate lo fuerte del comentario. Sí. En Mar del Plata, esto me pasó hace 2 años, en Mar del Plata, lo último. En Mar del Sí. Plata voy a un kiosco a la noche, estás haciendo temporada, fui a la noche tarde, un kiosco, están abiertos los kioscos a la noche siempre, Sí. ahí por la parte de los teatros. Voy a un kiosco y adelante hay una chica. Sí. Y la chica le dice al kiosquero, ¿tenés algo para la panza? Que sería Y el kiosquero, que no era ni un medicamento. Sí, Ah. ni farmacéutico, ni esto pasó. Le dijo, mira, tengo Sertal, bueno, nombre, y Sí, otro, sí. ¿no? ¿Y cuál me conviene? Y el tipo en el kiosco, un papelón, 3 de la mañana, el tipo le dice, no, mira, me parece mejor porque son cápsulas blandas, le dice, yo no podía creer. Entonces hay un tipo estudiando. El doctor juguete. Un tipo estudiando 1 año de CBC si estudió en la UBA, 5 años de carrera, 1 de internado rotatorio, 3 de especialidad y después se mete en un hospital, o sea, casi 9 años de su vida estudiando para recetarte eso, y hay un kiosquero hermoso ahí en la playa bonaerense diciendo, Argentina. no, papi, tomate este que tiene cápsula blanda. Y la piba se fue convencida. Ella le creyó. Es hermoso, pero eso es real. Eso pasa en todos lados Todo y el además lo tiempo. bueno es que el Sí, argentino cree que sabe. Claro. No, que nosotros creemos que sabe. Vos estás excusada en este caso. No, pero pasa. En mi país también pasa. Así que hablan de todo. Tómate tal cosa, haz esto. Y yo haz que lo creía otro. que éramos nosotros. No, Claro. chicos. Por no. eso. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema. Son las 9:26 de la mañana. Hacen 12, casi 13 grados en la ciudad de Buenos Aires. Acá adentro 20. No sé por qué razón sube la temperatura dentro del estudio. Y estamos conectados con Luciano de Privitelio, así se dice. Él es historiador, es profesor de la UBA y es investigador del CONICET. Y uno de sus temas de estudio, imagino, tiene que ver con la historia. Y hoy es un día patrio, o es un día en el que conmemoramos la muerte de
una persona que fue muy importante para la construcción del argentino, para la nación, que es José de San Martín. ¿Cómo estás, Luciano? Buenos días. Julieta Tarrés te saluda. Hola, buenos días, Julieta, ¿cómo estás? Bien, disculpanos. Solo aclarar que ya no soy más investigador de CONICET, soy profesor de la Universidad de la Ciudad. Bueno, de la ciudad, perfecto. Bueno, esos cambios de la vida. Sí, el currículum, pero lo fuiste, así que no está de más contarlo. Sí, en efecto lo fuiste. Bueno, ¿cuál es tu tema de estudio para arrancar? Así sabemos de dónde partimos. Mira, yo me especialicé en historia argentina, pero una historia argentina un poco diferente, que es del siglo XX. Sí. Y también doy clases de historia contemporánea europea. Así que San Martín es un personaje que viene solo por la profesión, digamos. Claro, San Martín te atraviesa los dos temas de estudio. Es argentino, pero también estuvo mucho en Europa. Bueno, es argentino ya es un tema, ¿no? A ver. Nació en Yapeyú, pero cuando él nació en Yapeyú, Corrientes era española, él es español, ¿no? Bien. No exactamente argentino. Y no solo por eso, que podría decir, bueno, tal vez eso es un detalle, sí, sino porque finalmente él vuelve al Río de la Plata a los 34 años, y de esos 34 años, solo 6 pasó aquí. Entonces imagínense, ¿mira? Siendo un niño que a los 6 años uno se va a otro lado y vuelve a ese lugar muchos años después, ¿no? Casi 28 años después. Uno difícilmente se reconocería como miembro, claro. Reconocería ese origen, ¿no? Y eso pasa un poco con San Martín. Nosotros, obviamente... lo asumimos como propio. Claro. Y hemos construido una figura de él razonablemente, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de su rol, de su lugar como prócer, que donde algunos de los detalles de su vida quedan medianamente opacados, ¿no? Entonces conocemos poco algunas dimensiones políticas y hasta personales de San Martín. Y eso muchas veces tiene que ver con esa manera en que lo idolatramos, ¿no? Que no, insisto, no está mal, es un hombre que sin duda merece el lugar que ocupa, pero también eso hace que olvidemos ciertas cosas, ¿no? Entonces, esto es curioso, nunca fue exactamente argentino él, ¿no? Está bueno lo que decís. Nunca llegó a serlo. Justamente en este momento en el que todo se discute, hace una hora antes que vos salieras al aire, estábamos discutiendo que hay países en el mundo, vos podés nacer en ese país, pero no ser originalmente de ese país, o no tener ni siquiera la posibilidad de ser nativo, sino que sos hijo de, y entonces como tu sangre, por ejemplo, es argentina y no española, sos argentino. En este caso, nosotros lo adoptamos como argentino, aunque él no era considerado argentino. Ese es un primer dato. Bueno, el punto es que él no se considera argentino, exacto. No es solo que no era considerado. Y eso es un poco porque tampoco existía esa identidad. Exacto. Él en todo caso, él, además sabemos que estuvo poco, ¿no? Él llega en 1812 y en 1823 ya vuelve a Europa y prácticamente nunca más vuelve a América, ¿no? Él se sintió americano, eso es una identidad que asumió mucho, un patriota americano, eso sin duda. Pero en el momento que él participa de la política en el mundo rioplatense y en el mundo sudamericano, porque llega hasta Lima, sí. La identidad argentina es una identidad que no existe como tal, en todo caso sería rioplatense, pero, o si existe, denomina algo muy distinto a lo que nosotros entendemos que no es una nación. Entonces ese es el problema, las naciones americanas todavía no existen como tales. Bien. Y es difícil identificarse con eso. El problema nuevamente es que las historias nacionales que incluyen convertir a personajes en patriotas sí dan por hecho la existencia argentina, y nosotros por supuesto hemos nacionalizado a San Martín sin ninguna duda, ¿no? Ni hablar. Porque yo digo todo esto y después decir, no, hemos nacionalizado. Está bien lo que decís, porque ¿por qué Simón Bolívar no es considerado de un solo lugar? Porque vos sabés que es un héroe, un prócer en muchos países de la región, y San Martín es referente de la Argentina, ¿o no lo es? Y yo creo que sí. No, igual en Perú también es muy reconocido, es finalmente la persona que declara su independencia y es su primera autoridad como Estado libre, como Estado independiente. Entonces sí hay un culto a San Martín en Perú, no tanto en Chile. Claro. Por razones, primero porque su actuación en Chile y en Perú en ambos casos fue muy controvertida y no fue particularmente popular, ¿no? Pero aún así, en Perú lo reconocen sin duda. En Chile menos, en Chile reconocen más a O'Higgins como su padre de la patria. Y bueno, las relaciones con el grupo revolucionario chileno de San Martín también fueron muy complicadas. Él tuvo que tomar partido había bandos y él tuvo que tomar partido. Entonces, en Chile se lo reconoce un poco menos.
¿no? Pero sí, en Perú sí se lo reconoce. Bien, está bien lo que decís. ¿Por qué? No sé si tuviste la oportunidad de ver este microdocumental bastante sintético, pero interesante que acaba de lanzar Infobae con inteligencia artificial. Desgraciadamente no. Sé que no lo hicieron, viste. sé que No, bueno, es del porque viaje Sarmiento, hay, pero no claro, lo vi. hay un cruce entre San Martín y Sarmiento como para poner, si querés, a los dos próceres más notorios o más complejos de definir en una sola historia. ¿Qué cosas, entonces, te voy a preguntar, qué cosas se le destacan a San Martín y por qué es el libertador y qué cosas, podríamos decir, qué defectos o qué aspectos negativos le tendríamos que mostrar o marcar a este prócer? Sí, ¿por qué se lo reconoce? Es bastante conocido, pero yo quiero decir, antes de esto, algo sobre el planteo de la pregunta. Sí. Cuando intentamos convertir a los próceres en seres humanos, Sí. que en efecto lo son, ¿no? Lo han sido, tenemos esa tendencia a definirlo en términos de claroscuros, ¿no? Sí. Y sabemos que los seres humanos no son claroscuros. Los seres humanos somos más complejos, que eso no es que tenemos virtudes y defectos, ¿no? Sino que nos movemos, tomamos decisiones. Por ejemplo, hay una decisión que se comprende muy mal de él, ¿no? Que es por qué se retira. Porque finalmente se va, no quiere volver, cuando vuelve en 1829 no quiere desembarcar, y no lo entendemos porque no entendemos a la persona. Y él, su experiencia en América es una experiencia muy intensa y lo reconocemos por eso, obviamente, ¿no? Sin duda él llega con una idea muy clara de declarar la independencia en un momento muy complicado en que los levantamientos, entre 1812 y 1814, los levantamientos antirrealistas se han vuelto todos fracasados. Entonces la idea de San Martín de declarar la independencia no es en un momento brillante de las revoluciones. La única que sigue con vida es Buenos Aires, además han sido todas sofocadas, y bueno, eso sin duda, no solo venir con las cosas claras, sino tomar decisiones en función de eso en un momento muy difícil, y eso por supuesto es notablemente destacable, pero a lo largo de los años que él está aquí, que son apenas un poco más de 10, ¿no? Siempre quiero recordar eso, la lectura que él hace no es buena. Es decir, San Martín se va con la idea de que él finalmente, no es que ha fracasado, fracasado es una palabra muy fuerte, pero no ha obtenido todo lo que él pensaba y ha querido, se va muy frustrado. Y ese es un recuerdo que lo acompaña muchas veces en su vida, es decir, la idea de que él ha hecho mucho por lo que él llama la patria, que es más América que exactamente Argentina, y que esa patria no se lo ha devuelto como él lo merece. Entonces, un poco la primera mirada grandiosa sobre él es de él mismo, es decir, es él el primero que hace como balance el haber hecho mucho y no haber recibido demasiado, y eso no solo lo retira de la política americana, a la cual no vuelve nunca, sino que, esto se sabe poco, ¿no? Pero en 1830 hay un intento de ubicarlo en la política europea, y en un rol importante, sin duda, ¿no? Como jefe de las tropas revolucionarias, liberales revolucionarias belgas. Y él vuelve a decir que no. Él quiere descansar, él ya está, él dice, yo ya hice lo mío, no me han pagado todo lo que yo he querido, yo no tengo ganas de volver a sufrir esto. En Perú no la pasó bien, ¿no? Lo acusaban de tirano, lo acusaban de déspota, perdió buena parte de los apoyos. Entonces, bueno, nada, eso es lo que digo, ¿no? Reconocer no solo una persona, que no está mal preguntar con virtudes y defectos, pero que las personas somos algo más complejo que eso, ¿no? Y él también es algo más complejo. Y él vive de una manera un poco extraña su intensa pero breve experiencia americana, ¿no? Muy extraña, ¿no? Rara vez nos dicen esto, ¿no? San Martín es una persona que vive su experiencia de una manera un poco paradójica. Es interesante lo que decís porque me quedé pensando, cuando él se convierte en una persona que quiere lograr libertad de América respecto de Europa, en este caso España, él se imagina una sola nación tomando Sudamérica, pensando en esto que decías recién. Ellos, cuando, digo, su primera mirada es una mirada europea, y no puede ser sino, no sé si una sola nación, pero no puede ser sino global. Claro. Y sí imagina todos se están imaginando, ¿no? Hay que entender que lo que antes eran parte del Imperio Español han dejado de serlo, esos virreinatos se han fragmentado en 1000 pedazos y todos están pensando de qué forma ordenarlo, ¿no? San Martín tiene una idea americanista, de eso no hay duda,
y probablemente en parte su influencia hace que en 1916 el nombre que se pone el Estado que declara la independencia el 9 de julio sea Provincias Unidas en Sudamérica. Claro. Digo, la idea es, todo Sudamérica podría estar dentro de... Podría ser solo un país. Claro, pero otra vez, para recrear a la persona en el momento, es probable que él tuviera alguna idea sobre esto que tiene que ver, en efecto, no con la fragmentación que sucedió, es probable, pero también debía ser mucha incertidumbre, ¿no? Porque él llega acá y muy rápido descubre el problema de los localismos, muy rápido. Claro. San Martín era una persona, no siempre miramos su lado político, era bastante astuto y entendía a ciertas situaciones, ¿no? Y la primera que entiende es, el mundo en Sudamérica no parece ir para ese lado. Eso lo entiende él, ¿no? Entonces, él declara independencia de Chile, o participa y está en el centro de esa declaración, declara la independencia del Perú y no lo suma a un Estado único, no hace un intento de sumarlos a un Estado único, porque descubre que la realidad en América no parece ir para ese lado. Ahora, ¿por qué un militar que estaba radicado en Europa o se sentía español o europeo pensaba en la libertad de una región en la que él no habitaba? ¿Qué es lo que vio él? Bien, esa es una pregunta buenísima porque hay que entenderlo de nuevo a él, ¿no? Él hace una carrera militar bastante exitosa en España. Uh-huh. Eso para él y para su familia es muy importante porque su padre lo había intentado, su padre lo intentó al revés. ¿Por qué San Martín nace aquí? Porque su padre viene aquí a hacer lo que se llamaba carrera de funcionario. Diplomático sería. No. Para ser un militar simplemente. Ah, ok, no ok. diplomático, sino militar de carrera. Sí. Vete al oeste joven, digamos. Claro. Irse a los virreinatos de América es una buena manera de conseguir un ascenso que no se consigue en España. Bien. ¿Se entiende? Entiendo. Le va mal. Claro. Sin embargo, su padre ubica, San Martín tiene 3 hermanos varones y una hermana mujer, los ubica todos en el ejército español, se da cuenta que los tiene que hacer una carrera de oficiales, no una carrera de soldado como había hecho él, y en eso le va muy bien. Entonces a San Martín le va muy bien en la carrera militar en España, de hecho combate. Bueno, el problema para entender qué le pasa a San Martín es que hay que entender 1808, ¿no? En 1808 Napoleón invade España en nombre de los principios de la libertad y de la Revolución Francesa. Okay. Pero los españoles, aún los españoles liberales que pueden tener cierta simpatía con algunos aspectos de la Revolución Francesa e incluso con Napoleón, es el caso de San Martín, descubren que una cosa es la libertad y otra cosa es que la libertad te la impongan a las patadas. Entonces dicen, nosotros queremos el liberalismo. Queremos una monarquía no absoluta, queremos una monarquía liberal con constitución, pero queremos hacerla nosotros, no queremos que las hagan los franceses invadiéndonos. ¿Se entiende el problema? Sí, perfectamente. Entonces, lo curioso es que los liberales españoles se levantan contra Napoleón, claro, que supuestamente coincidían ideológicamente. Y ahí es donde San Martín hace su aprendizaje político. Él se va a convertir muy rápido en un admirador del mundo liberal, de lo que en ese momento hay que entender de nuevo este mundo. Este es un mundo que se divide entre liberales, sería lo que está más a la izquierda, y absolutistas, que sería lo que está más a la derecha. Él claramente se pone en este bando liberal, y la causa americana, a partir de 1810-1811, empieza a convertirse en una causa de los liberales. Una causa muy potenciada por Inglaterra, que es algo que suelen decir los hispanistas en una clave muy nacionalista, que malos los ingleses que hacen esto. Claro. Pero de Inglaterra hay que entender 2 cosas en ese momento. La primera es que Inglaterra es el lugar donde van los liberales. El corazón del mundo liberal es Inglaterra. Bien. No es la Inglaterra de ahora, nosotros tenemos que sacar de la cabeza esa Inglaterra, ¿no? Claro. Inglaterra ahora le ponemos un montón de valores que no son estos. En ese momento es el centro del mundo liberal. Entonces todos los liberales van allí. Es donde se respira libertad. Y además es el gran modelo. San Martín va a tomar a Inglaterra como modelo. Y el segundo aspecto es que Inglaterra obviamente ha sufrido la independencia de las colonias norteamericanas, ha sido con apoyo de franceses y españoles, y Inglaterra está dispuesta a devolver la baza, ¿no? Está bien, vos jugaste así hace unos años en contra mí, ahora yo voy a jugar en contra tuyo. Entonces alimenta y permite la residencia, por ejemplo, de la Logia de los Caballeros Racionales de Miranda, ¿no? Que es donde San Martín hace su aprendizaje político. Entonces, es muy común que muchos oficiales del ejército español, incluso los que siguen peleando en España, se hagan liberales, se junten en logias,
discutan políticas, empiecen a construir ideales, y San Martín, sobre todo de la mano de Alvear y de Miranda, en Miranda en Londres, va a convertir la causa americana en la causa de su vida. Claro. Pero para él es lo mismo, ¿se entiende? Nosotros decimos, primero estaba con España y después América. No, él siempre lucha por la causa liberal, sea en España o sea en América. Él no vive exactamente como nosotros ese paso, ¿no? Para nosotros es pasar, como fue la pregunta, de español a americano. Él quiere estar siempre en el mismo conflicto, ¿no? Y ese conflicto en un momento incluye la independencia de lo que antes habían sido los virreinatos americanos. Ese es el paso de él. Es un paso muy entendible si uno entiende ese mundo, ¿no? Ese mundo de liberales que van construyendo ideales, entre los cuales está el de la América Libre, pero no solo ese, ¿no? También está el de una España constitucional, ¿no? De la Constitución de 1812. Eso también está en el ideal liberal. Y probablemente San Martín esté a favor de él. No, me parece muy interesante este aspecto, yo no lo conocía. Luciano, si vos tuvieras que darnos para leer y aprender de todo este aspecto más allá de la historia en sí, ¿qué libros nos podrías recomendar? Mira, ahí tiene uno. Vamos. Esto es para la audiencia. De levantar. A ver, yo recomendaría 2 libros. Uno viejísimo y uno nuevísimo. Dale. El viejísimo es el primer constructor de una imagen del San Martín patriota, y además de un San Martín de dimensiones americanas, que es Mitre, ¿no? En su viejo libro, Historia de San Martín en la Independencia de Sudamérica, ¿no? Es un libro maravilloso, como son los 2 grandes libros de Mitre, el de Belgrano también es una maravilla. Bien. Y ese sería el primero. Por supuesto está el Santo de la Espada de Ricardo Rojas. Ricardo Rojas es un gran escritor, pero tiene una dimensión muy épica, casi literaria ese libro, ¿no? Pero está muy bien, es un libro muy recomendable. Pero sobre todo la historiadora que hoy en nuestros días más sabe sobre San Martín, más estudia sobre San Martín, y ha escrito un libro que se llama San Martín, Biografía Política del Libertador, es la doctora Beatriz Bragoni, que sin duda es el referente más importante, y además ella tiene una enorme virtud que tiene que ver con muchas cosas que yo digo, que es que pone a San Martín en una lógica más política, más de hechos menos claros y de tensiones de todo tipo, ¿no? San Martín tuvo que afrontar en los 13 años que tuvo en América, un poquito menos, perdón, tensiones políticas muy serias, muy complicadas, que nosotros no siempre conocemos del todo, ¿no? Al mirar al prócer y no al político de la época. Excelente. La verdad me encantó hablar con vos, no conocía esta parte de la historia, pero me voy a ocupar de leer esos libros. Juanjo, Juanjo. Luciano, Juanjo es mi nombre. Te quería hacer una consulta porque a mí me sorprende que murió a los 72 años San Martín y que era muy longevo para la época. ¿Eso habla de que de un cuerpo fuerte además de la mente y el espíritu? Es probable, también que cuidaba mucho su salud, ¿no? Sobre todo a partir de su retiro, sus amigos y su hija lo cuidaban mucho. Había personas longevas, ¿no? No es que todos morían jóvenes, verdad, ¿no? eso. Pero sí, sin duda San Martín debía tener una gran salud porque resistió mucho. De hecho, hay una anécdota con la salud de San Martín que pinta un poco esta distancia que yo quiero mostrar entre el prócer y la persona real, ¿no? Solemos decir, él, bueno, cuando se exilia vive en varios lugares, primero el que vive en Londres, se va a Bruselas, después se va a París y finalmente va a Boulogne-sur-Mer en el año 1848. Y siempre hemos leído que San Martín se fue de París a Boulogne-sur-Mer por razones de salud. Y eso no es cierto. No se fue por razones de salud. En febrero de 1848 estalla en París una revolución brutal, una revolución de la que será muy cargo Marx. Marx va a escribir el Manifiesto Comunista por esa revolución. Y a San Martín el desorden no le gustaba. Él decía la revolución en el orden. Entonces, no fue tanto un problema de salud, sino más bien un problema de política, ¿no? Y de ciertas cosas que no le gustaban. Pero le atribuimos a su mala salud el hecho de haber seguido por última vez a Boulogne-sur-Mer, lo cual es terrible porque si alguien conoce Boulogne-sur-Mer, descubrirá que nadie con mala salud va a ese lugar, ¿no? Es un lugar húmedo, espantoso, donde uno, si tiene problemas de salud, no tiende a ir. De todos modos, sí, claro, debía ser un hombre fuerte. Yo conozco menos sobre aunque habla de la salud en las cartas, conozco menos sobre eso, pero sin duda vivir tantos años en esa época no era fácil. Claro, murió por una úlcera, por problemas gástricos, digamos. Bueno, claro, en esa época, sí. Luciano, muchísimas gracias, nos recontra ilustraste. Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Que tengan un buen día. Luciano de Privitelio es historiador y ahí escucharon toda una versión
de San Martín que no conocíamos hasta ahora. Now. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrá fragancias, maquillaje, cuidado personal, deco, hogar y mucho más. Comprá online o visitanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. El BPH es una infección muy común y está asociado al 99% de los casos de cáncer de cuello uterino, pero es prevenible. La vacunación contra el BPH está incluida en el calendario nacional desde los 11 años. Protege a tus hijos. Infórmate en quesbph.com. Es un mensaje de MSD. La batería es William, mi batería es William. El ahora tiene su contexto. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. 9:48 de la mañana, hablamos ahora de Messi porque no tuvo una buena jornada con el Inter Miami, perdió 4-1 ante Nashville en el compromiso de la MLS, un Messi que volvía además a la titularidad después de lo que había sido el partido anterior, que ahí había ingresado en el segundo tiempo, bueno, acá primera titularidad después de todo el evento de la muerte de su padre, ¿no? De Jorge Messi. Nashville entonces que arrancó abriendo la cuenta a los 17 minutos, Messi que tuvo la posibilidad de empatar desde la vía penal, pero allí Brian Schweik le adivinó la intención el arquero de Nashville y bueno, le atajaba el remate. Luego ese rebote que terminaba en los pies de Reguilón, pero finalmente el tanto que iba a ser anulado entonces por invasión en el área. Así que bueno, Messi siguió con un mal partido, recibió una tarjeta amarilla, 2 remates que pegaron en el palo y además sobre el final del partido le anularon un golazo por un tema de posición adelantada. Un dato que tiene que ver con este tema de los penales, y es que ese penal frente a Nashville fue el tercer penal consecutivo que erra. Empezó la racha frente a Austria en la Copa del Mundo, luego contra Egipto y ahora ya en compromiso de la MLS con el Inter Miami, una seguidilla inédita a nivel negativo, por supuesto, en lo que tiene que ver con su carrera profesional. Y hablamos también de Cristiano Ronaldo que fue noticia el fin de semana, ya lo charlamos con el tema de su casamiento y demás, pero que en esa nota que le hace la revista Vogue por el tema del matrimonio con Georgina Rodríguez, ahí habló que este 2026 puede ser el último año de él como futbolista. Claro. Ya apuntando a tener esa cifra de los 1000 goles a nivel profesional, eso es lo que él quiere, sí, pero dijo que han sido muchos años también de sacrificio, ¿no? Pensando directamente en lo que tiene que ver entonces con su retiro. Este es probablemente mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular. Ya tengo todo planificado para lo que tiene que ver con mi vida después del retiro. Fue muy específico en el tema de cómo va a ocupar su tiempo. Él mismo reconoce que quedaría un gran vacío en su vida cuando ya se retire directamente de la actividad del fútbol profesional, pero dijo que tiene varias actividades para ir ocupando su tiempo. Está en el rubro hotelero, tiene clínicas de implante capilar, tiene una marca de agua embotellada, medios de comunicación, restaurantes, etcétera. Entonces se va a dedicar a este mundo, además de jugar al pádel, ¿no? 25 años entonces de carrera. Qué bien. Pensando en llegar en este 2026 a esa cifra de los 1000 goles, tiene 950 en este momento sumado al club y selección. Bueno, vamos a ver qué pasa ya en estos últimos meses. Excelente. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrá fragancias, maquillaje, cuidado personal, deco, hogar y mucho más. Comprá online o visitanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería
Información para no quedarse atrás. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. 52 minutos pasaron de las 9 de la mañana, casi que nos vamos, pero antes, más audios porque tenemos voces de protagonistas de distintos temas que fueron ocurriendo durante el fin de semana. Elisa Carrió habló sobre lo que no se le puede cuestionar a Cristina y lo que no le puede cuestionar Cristina a ella. ¿Ustedes saben cuánto me costó de persecución a mí? ¿Ustedes saben cuánta soledad y cuánto daño estoy reparando? Ahora, lo que no me puede cuestionar Cristina es que yo salvé a su hija y que ella no la cuidó. Lo que ella no cuidó, que es que su hija le transfieran la plata a un banco, yo la cuidé a su hija porque ella es víctima. Y eso lo sabe muy bien su hijo, pero ellos no cuidaron a sus hijos. Ni Néstor ni Cristina. Y yo te puedo asegurar que son 14.000 millones de dólares. Que es contar un 5% de todos los subsidios. Y se cobraba el 15%. Yo estoy sacando un porcentaje del 5%. Y esa plata no está donde creen que está. Pero hay mucha plata que hay que buscarla cerca de España. Bueno, fuerte el testimonio porque no solamente la acusa de no saber ser madre, sino que además la acusa de tener plata escondida en otro lugar donde no está buscando la justicia. Martín Redrado, expresidente del Banco Central, dijo que hay que sacarle la soga al cuello a los morosos porque él le está proponiendo de qué manera hay que solucionar el tema de los deudores que tienen una tasa alta de mora, como hablamos hace un rato. Hay que sacarle la soga del cuello a los deudores. ¿De qué manera se le saca la soga del cuello? Dándoles plazo y dándoles tasa que les permita pagar. Entonces, lo que nosotros decimos, y lo hemos escrito en una norma que yo la he publicado en X, pero el concepto central, Maxi, es aquel que está renegociando su deuda, una familia que dice, mire, yo gano, vamos a poner un ejemplo, 1 millón de pesos, y ustedes me estén pidiendo la carga de intereses y el interés compuesto me ha dado que estoy con una cuota mensual de 400.000 pesos. Imposible de pagar. Pago alquiler, pago luz, pago gas, alimentos, transporte. Lo que puedo pagar son 100.000 pesos. Mientras esté en ese proceso de renegociación con el banco, que quede en situación de deudor normal. También tenemos a un Germán Gómez Picasso, que es un especialista en temas de compra y venta de propiedades. Él es el fundador de Reporte Inmobiliario y cuenta que en el sector hay un 50%, la mitad de sus colegas que están buscando y esperan una devaluación ante la falta de rentabilidad por la compra-venta de propiedades. Tenemos una gran parte de la industria, que son sobre todo las inmobiliarias y los constructores, que lo único que están esperando es una devaluación. ¿Por qué? Porque, bueno, la vieja receta de la devaluación obviamente devaluó, entonces el metro cuadrado, el costo del metro cuadrado se va a abaratar. Yo el año pasado, para esta fecha, cuando di la conferencia de la Expo del Hilton, fui mucho más optimista. Claro. Que los precios iban a subir, que el mercado estaba bien, que el crédito hipotecario iba a seguir creciendo. Hoy nos encontramos con esta realidad preelectoral, a la espera de una devaluación, una gran parte de la industria, que todos sabemos que esa receta no funciona, es cortoplacista. Entonces no sé cuál es la salida. Bueno, ahí está el análisis de alguien que está en un mercado que sabe que sus colegas piden devaluación, sabe que la devaluación genera más pobreza y destrucción de la economía, sin embargo, en lugar de mejorar las condiciones de compraventa de inmuebles, prefieren que el Estado se equivoque y tenga que corregir el tipo de cambio. Federico Domínguez, analista financiero, hace análisis económicos habitualmente en los medios y en la pantalla de TN dio una explicación de cómo debería ser la lectura preelectoral que ya estamos viendo con las encuestas que se publican todos los días en los medios. El kirchnerismo va a repetir la misma estrategia del 2015, 2019, 2023, que es buscar un moderado que después no termina siendo. 2015 probaron con Scioli, no llegaron. 2019 era Alberto moderado, vimos en lo que terminó. 2023 era Massa, digamos, van a intentar repetir esa estrategia. Ahora, yo creo que el peronismo acá juega con una necesidad de la gente que es natural, porque Argentina viene hace 80 años de decadencia, viene de la recesión más larga de su historia. Entre 2011 y 2023 el PBI per cápita cayó un 11%. A pesar de que la economía mejoró mucho en relación al 2023, seguís teniendo un 30% de pobreza, que antes llegó a ser un 57%, y juegan con esa necesidad de la gente. Y por último tenemos un Sergio Chousa, un economista que está muy vinculado al espacio opositor, que dijo esto.
Una cosa es lo que se dice en campaña, otra cosa es las efectividades conducentes a la hora de gobernar. Me parece que hay algunas cuestiones institucionales que este gobierno se está llevando puestas. No me parece mal un postulado de que se van a revisar un montón de cuestiones de esta administración. ¿Por qué? Porque la persona que busca una sensibilidad opositora quiere un programa económico que vaya en contra de lo que está haciendo este gobierno. ¿Hay algo más que alterarían jurídicamente? Hay que revisar todo. Bueno, 9:57. ¿Qué tenemos para adelante en el mundo del deporte? Mira, en el mundo del deporte hoy a las 5 de la tarde Lanús frente a Independiente, así que bueno, importante para el rojo con este tema del cambio de técnico. A las 12 del mediodía, Thiago Tirante, que viene de eliminar a Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati, se va a enfrentar a Martín Landaluce, al español. Y en hockey, las Leonas, que hoy a partir del mediodía van a buscar su primer triunfo en el Mundial allá en los Países Bajos para enfrentar a Alemania. Recuerden que debutaron el fin de semana, el día sábado, con un empate frente a los Estados Unidos. Para completar la agenda, mañana martes a las 11, conferencia de prensa del vocero de la presidencia, Adrián Rabier. A las 13 horas hay reunión de la mesa política con todos los integrantes. A las 17 está la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, encabezando una reunión para la organización de la visita del Papa León XIV. El miércoles 19 tenemos al jefe de gabinete recibiendo al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el jueves el jefe de gabinete irá a la apertura del Council of the Americas y al mediodía hablará el presidente Javier Milei ante empresarios. Now. Es natural probar algo nuevo en cada comida. Barbacoa Natura llegó y se queda en tu vida. Es natural elegir Natura. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Mantener el ritmo de la mañana hasta la noche te cuesta? Recomiendo Crealive. Su fórmula con creatina monohidrato contribuye a darte claridad mental, enfoque y un cuerpo que acompañe tu ritmo. Encontrá Crealive de Laboratorio ENA en tu farmacia. Dr. Aldo Isurriaga, matrícula número 17688. Esta opinión no constituye una recomendación médica individual. Suplenta dietas insuficientes. Consulta a su médico y o farmacéutico. Crealive.com.ar. Babysec Ultra Soft tiene cintas reajustables, cintura elastizada y protección día-noche para que tu bebé duerma tranquilo y sequito. Perdón, acabo de ser mamá y la que duerme poco soy yo. ¿Querés que hagamos otra? Tranqui, quedó perfecta. Babysec Ultra Soft. Lo estás haciendo bien. ¿Dónde estamos? El ahora necesita contexto. Now. 97.9.
Now. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky,